En 1970 ocurrió un fenómeno que pudo cambiar la historia del mundo para siempre, el ciclón más devastador jamás registrado. Sorprendentemente, la mayoría de las personas en la actualidad ni siquiera saben que existió. Todo comenzó en una remota bahía frente a las costas de India, donde los cielos empezaron a rugir anunciando que algo colosal se aproximaba. A pesar de esto, más al norte, en Pakistán Oriental, la población continuaba con su rutina diaria, sin sospechar la catástrofe que se estaba formando en el horizonte. El 8 de noviembre de 1970, los sistemas de detección meteorológica registraron un conjunto de nubes giratorias en la bahía de Bengala, señal inequívoca de que un pequeño ciclón estaba naciendo. Tan solo un día después, el fenómeno evolucionó de manera drástica, transformándose en una tormenta tropical completamente desarrollada. Todo indicaba que se estaba gestando un huracán de gran magnitud. El 10 de noviembre, la tormenta incrementó su potencia y trazó una ruta precisa que dejó perplejos a los meteorólogos. Se dirigía sin desvíos hacia la costa de Pakistán Oriental y lo hacía con una rapidez preocupante. Solo un día después, el 11 de noviembre, alcanzó la máxima clasificación posible para un ciclón tropical. Continuaba avanzando sobre tierra firme sin mostrar el más mínimo indicio de frenarse. Aún así, la población que vivía junto a la bahía no le dio gran importancia, ya que en esa zona era habitual enfrentarse a fenómenos de gran magnitud. Sin embargo, nadie podía imaginar que esta tormenta no sería como las anteriores. Aquella masa de nubes que parecía una masa estaba a punto de convertirse en una máquina de destrucción sin precedentes. Con el tiempo, sería recordada como el desastre natural más letal y devastador que haya ocurrido, el temido ciclón Bola, el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando todos los factores se alinean para crear una tormenta perfecta. Tras conocer la magnitud real del ciclón, descubrí su historia gracias al libro de Vortex, escrito por Scott Carney y Jason M. Lean. Allí comprendí que no se trató de un ciclón común, sino del relato de cómo una tormenta puede evolucionar hasta tener el potencial de poner en peligro el mundo entero. Y peor aún, en aquel momento, estaba a punto de impactar con fuerza en cuestión de horas. Sin embargo, existía un gran inconveniente: nadie en las zonas costeras mostraba preocupación alguna. En circunstancias normales, una tormenta de tal magnitud debería haber activado alertas, sirenas y mensajes urgentes para que la población se refugiara. Pero esa reacción nunca llegó. No hubo avisos, no hubo preparación, solo silencio mientras la tormenta se acercaba sin oposición. Y la razón no era desinterés por parte de la gente. El verdadero problema era que los habitantes de Pakistán Oriental ni siquiera sabían que una tormenta de esa escala se aproximaba. La falta total de comunicación y alerta se convirtió en una amenaza mortal. En 1970, Pakistán Oriental carecía casi por completo de infraestructura para detectar o responder a un fenómeno meteorológico tan peligroso. No había radares suficientes, sirenas ni equipos adecuados para monitorear tormentas. Paradójicamente, los países vecinos sí disponían de mejores herramientas. India, por ejemplo, detectó el ciclón desde sus inicios y conocía su trayectoria rumbo a Pakistán. Sin embargo, las tensiones históricas y las guerras entre ambas naciones pudieron ser motivo suficiente para que India no transmitiera ninguna advertencia. Los habitantes de Pakistán Oriental no recibieron ninguna advertencia previa. Esto fue un golpe devastador, sin información, sin preparación y totalmente expuestos, enfrentaron la tormenta a ciegas. Lo más inquietante es que la verdadera amenaza no era únicamente la llegada del ciclón, sino un detalle que casi nadie consideró. Alrededor del 12 de noviembre, el cielo cubierto escondía un factor que elevaría el desastre a otro nivel: la fase de luna llena. La presencia de una luna llena significaba un problema enorme. Durante esta fase, el nivel de las mareas puede aumentar hasta un 20%, y en una zona donde el mar ya de por sí representaba un riesgo, este incremento dio al ciclón un poder adicional, el de empujar el océano hacia tierra firme como si fuera parte de su ataque. Así, el ciclón Bola estaba por golpear justo en el momento más desfavorable posible. El 12 de noviembre, Pakistán finalmente emitió una advertencia por radio. Sin embargo, surgió un nuevo conflicto: no todos hablaban el mismo idioma meteorológico. En Pakistán Occidental se utilizaba una escala del 1 al 4 para medir la gravedad de las tormentas, mientras que en Pakistán Oriental aún funcionaban con la escala antigua del 1 al 10. Por eso, cuando escucharon nivel 4, muchos pensaron que era una amenaza moderada, cuando en realidad significaba peligro extremo, y gran parte de la población ignoró el aviso. El nivel 4, lejos de ser algo menor, representaba una amenaza extrema.
Sin embargo, una simple transmisión radial no logró generar pánico ni movilizar a los habitantes. ¿Cómo se llegó a este punto? La región ya había sufrido ciclones devastadores anteriormente, causando miles de muertes, lo que impulsó al gobierno pakistaní a solicitar asistencia a Estados Unidos para fortalecer los sistemas de alerta. Pero debido a disputas políticas y una mala distribución de recursos, muchas de esas mejoras nunca se aplicaron en Pakistán Oriental, que terminó recibiendo lo mínimo y pagando el precio. Para cuando se comprendió la magnitud real de la amenaza, ya era demasiado tarde. El ciclón Bola estaba a horas de tocar tierra. Bangladesh, entonces Pakistán Oriental, es un territorio prácticamente plano, elevándose apenas unos 10 metros sobre el nivel del mar. Incluso una marea alta común provoca inundaciones, y aún así, cientos de miles de personas vivían a pocos pasos de la costa, sin imaginar que una de las peores tormentas de la historia estaba a punto de caer sobre ellos. El 12 de noviembre, la costa fue golpeada con una violencia inimaginable. El ciclón descargó vientos de 250 km por hora, lluvias intensas como cuchillas y marejadas que alcanzaron los 10 metros de altura. Viviendas completas desaparecieron bajo el agua y el océano superó incluso los techos. En la isla de Monpura, un hombre llamado Ai intentó salvar a su familia subiéndolos al segundo piso de su hogar, pero ni siquiera esa altura fue suficiente. El nivel del agua ascendió en cuestión de minutos, piso tras piso, como si la casa estuviera hundiéndose mientras el mar lo devoraba todo. Ai y su hermano consiguieron llegar hasta el techo de la casa, pero la estructura apenas resistía la fuerza del ciclón, parecía que se partiría con solo su peso. En ese momento, Ai divisó un cocotero firme, muy cerca de la vivienda. Sin tiempo para pensar, tomó la decisión de saltar, con la esperanza de que su familia pudiera hacer lo mismo. Dio el salto y consiguió sujetarse al árbol. Desde allí gritó, esperando escuchar respuestas, pero solo recibió el sonido del mar golpeando la casa. Volvió a llamar con desesperación, pero no obtuvo respuesta alguna. Comprendió entonces que su familia ya no estaba. Ai permaneció horas abrazado al tronco, sintiendo como el viento le desgarraba la piel y la tormenta le robaba las fuerzas. Llegó a pensar en soltarse y dejarse caer, para morir como ellos. Pero, de repente, todo quedó en calma, se encontraba dentro del ojo del ciclón. Desde allí pudo ver cuerpos flotando, árboles arrancados e incluso el techo de la escuela arrastrado por la corriente. En ese breve descanso logró rescatar a su tío y a su tía, pero la paz duró poco, el ciclón volvió con furia. Ai pasó la noche completa aferrado al mismo árbol, soportando viento, lluvia, frío y terror, hasta que finalmente la tormenta cedió. Al amanecer, el desastre era absoluto. Él había sobrevivido, pero su familia no. El único que quedaba con vida era Ai, vivo físicamente, pero destruido por lo que acababa de perder. Cuando el ciclón finalmente se disipó, el resultado fue inimaginable. De los 50.000 habitantes de Monpura, solo 10.000 seguían con vida. A lo largo de toda la costa, el mar estaba cubierto de cuerpos sin vida y el 90% de las viviendas habían sido destruidas. Los pocos sobrevivientes que quedaron no solo estaban devastados, sino también llenos de indignación. No se trataba únicamente de la falta de advertencias, había un motivo aún más siniestro detrás de la tragedia. El presidente de Pakistán Occidental, Yahya Khan, tomó una decisión cruel, no envió ayuda ni activó sistemas de alarma. Su razonamiento: creía que la gente de Pakistán Oriental no lo apoyaría en las próximas elecciones, por lo que permitir que murieran masivamente era, para él, políticamente ventajoso. La insensibilidad llegó al punto de que uno de sus generales calificó el desastre como una tormenta que resolvió 500.000 de nuestros problemas. Pero la tragedia no terminó ahí. Lejos de beneficiar a Khan, la negligencia provocó que millones apoyaran electoralmente a Sheikh Mujibur Rahman, el hombre que realmente trabajó por la población afectada. En lugar de aceptar el resultado, Khan decidió mantener el poder por la fuerza. Arrestó a Mujib, instauró una dictadura y comenzó un genocidio contra la población bengalí. Declaró fríamente: solo tenemos que matar a 3 millones, y el resto nos obedecerá. La tragedia desencadenó una guerra civil entre Pakistán Oriental y Pakistán Occidental. Entonces, India, enemiga histórica de Pakistán, decidió intervenir en apoyo de los bengalíes. En respuesta, Estados Unidos respaldó al gobierno pakistaní, mientras que la Unión Soviética se alineó con India. Muy pronto, todas las potencias involucradas enviaron flotas militares hacia la bahía de Bengala y muchas de ellas cargaban armamento nuclear.
El conflicto llegó peligrosamente cerca de convertirse en el primer enfrentamiento nuclear directo de la Guerra Fría. Tanto Estados Unidos como la URSS enviaron advertencias claras: si una de las dos se atrevía a atacar, el mundo entero ardería. El planeta quedó literalmente a un paso, quizá a un solo día, de una guerra nuclear global. Sin embargo, la situación cambió en tierra. Las fuerzas bengalíes lograron vencer, tomaron Dhaka y con ello alcanzaron la independencia. El conflicto terminó, las flotas se retiraron y el mundo evitó la catástrofe por un margen mínimo. Pero Bangladesh quedó en ruinas. El ciclón lo había devastado, el genocidio había diezmado a su población y la guerra remató lo poco que quedaba. No había infraestructura, ni economía, ni gobierno. Solo desolación absoluta. Lo ocurrido en 1970 fue inimaginable: desinformación total, mareas descomunales, destrucción masiva y abandono. Ninguna tormenta en la historia ha cobrado tantas vidas ni arrasado tanto como el ciclón Bola. Bangladesh quedó desnudo, destruido, pero quizá, también, frente a la oportunidad de reconstruirse desde cero y renacer.